Namaskar. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, física, mental y espiritualmente. Continúo con las enseñanzas del Dharma. En esta oportunidad les enseñaré el tercer punto de los códigos éticos y morales de Niyama. El tercer punto se llama Tapa. Tapa literalmente significa fuego o fervor, energía. En otros casos pudiera conocerse como austeridad, valor, iniciativa propia, autodisciplina. Este código de Niyama, Tapa, es súper importante porque en el camino espiritual, en el camino de cualquier disciplina, en cualquier trabajo, en empeño que pongamos, siempre vamos a necesitar inspiración, motivación. Y puede ser que en el camino nos cansamos, o en el camino aparecen obstáculos, y después se pone cuesta arriba hacer las prácticas o mantener la pareja, las relaciones, los estudios, los emprendimientos. En este caso, en el camino espiritual, hacia la realización, el pleno desarrollo de la mente, tenemos que tener sacrificio al principio, para después se convierta en un sacro oficio. Todo en la vida necesita un esfuerzo. Tapas significa ponerle calor, ponerle energía, pero también significa extinguir, como el fuego después que extingue las cosas o las transforma, difícil retornan a su originalidad. Entonces, también significa poder quemar, disolver cosas que no son útiles, que nos estancan en nuestro desarrollo. También podríamos decir que tapas es como un sacrificio, pero como les dije, poco a poco esa energía, ese empeño que estamos haciendo, ese esfuerzo que estamos haciendo para poder conquistar un objetivo, una meta, a la larga se convierte en un sacrificio porque es algo que nos va a ayudar a poder tener resultados, ¿okay?, que sean más permanentes que muchos otros en la vida cotidiana, mundana, de tanta distracción en este planeta y tanta confusión, y corremos detrás de cosas que realmente nos dan satisfacción por poco tiempo, pero también nos trae detrimento o nos trae sufrimiento a largo plazo. Entonces, para esto necesitamos tener autodisciplina, más que disciplina, porque recuerden que la disciplina es algo impuesto por algo allá afuera. La autodisciplina es tener la determinación. No está fácil para hacer temprano hacer las prácticas internas, sacar tiempo, y con tantas distracciones y con tantas invitaciones u otras cosas allá afuera, entonces la sociedad o el sistema nos traga. Y tenemos que tener entonces cierta meta, tener cierta ideología o principios o tareas para nosotros entonces estar fuertes, ¿okay?, como una roca, y poder mantenernos en el camino. Y siempre es inspirado con una motivación. Mi maestro le llamaba magnanimidad de la mente, un perpetuo estado de inspiración y motivación, como fuera, en cualquier lugar buscarlo, que todo se haga fresco y significativo, y mantener entonces las prácticas internas. En este caso serían las prácticas de yoga, asanas, la información como es el Jnana Yoga, el Karma Yoga, pendiente de cómo interactuamos con las cosas, el Bhakti Yoga, la devoción y el amor por las cosas, el Raja Yoga, trabajar con la mente, con el observador y estar consciente de las cosas que suceden. Y en el fin, si no se hace en una práctica interna como el yoga, podrá ser el Tai Chi, el Qigong, cualquier ejercicio que te reconozcas a ti mismo, que conozcas a ti mismo, que puedas indagar en tu propia naturaleza, en tu ser, cuál es tu propósito de vida, de dónde vienes, a dónde vas, algo interno, y que se mantenga en el tiempo, que vayas allí, vamos, machacando de manera amorosa, ¿okay?, y pasándola bien para tener resultados exitosos. Y en el camino, entonces, vamos tratando de hacer lo mejor posible para los demás, ir superando etapas y quemando situaciones de ignorancia, que en el camino a lo mejor nos caemos, nos volvemos a parar, porque el problema no es cuántas veces uno se cae, sino cuántas veces uno se para.
Y bueno, enmendamos, perdonamos, seguimos, transmutamos y buscando el objetivo. El tapas también pudiéramos interpretarlo como una manera de nosotros ser un poco bondadosos y caritativos y tratar de hacer un esfuerzo también de que nuestro potencial esté al servicio de los demás. Mi maestro decía que ese tipo de servicio hacia los demás se llamaba seva, ¿okay? Servicio desinteresado. Y hay diferentes tipos de seva. El primero se llama Shudroshita seva. Shudra, que es proletariado, trabajador, ¿okay? Que es un trabajo de servicio que vamos a hacer a través de con nuestras manos, nuestra energía, ¿okay? Sembrar un árbol, ir y hacer, ayudar a alguien a hacer algún trabajo de agricultura o de siembra o una situación que esté pasando una familia, ayudarlo a una mudanza, cargar a alguien, en fin, cosas que tengan que ver con el trabajo físico. El segundo es Katrosita seva, Katria, el guerrero, a través del coraje moral, poder salvar vidas, poder defender los derechos de una persona que están siendo violados, y nosotros nos imponemos con coraje, pero con justicia y verdad, y de manera amorosa, para poder resolver esa situación y salvar e intervenir en un proceso que va a ser negativo hacia otra persona. El tercer manera de nosotros tener energía para los demás, el otro seva o servicio, es el Viprosita seva. Vipra es a través del servicio intelectual, poder entonces educar, hacer servicio a través de dar información, charlas, workshops, algunos conversatorios, incluso hasta dar una dirección a una persona si está perdida, tener la gentileza de poder dar conocimiento a otra persona sin espíritu de provecho, utilizar nuestro tiempo, energía y excedente a través del conocimiento y educar a las demás personas. Y esa es una manera también nosotros de poder salir un poco de nuestra área de confort y dar un poco de lo que tenemos. Y el cuarto último servicio o seva es Vaishoshita seva. Es a través del dinero, de metálico, dar comida, regalar algún objeto material que tengamos, reunir juguetes para los niños, en fin, un servicio material. Entonces, esto es una manera también de etapa de poder nosotros ir más allá de nuestras pertenencias y de nuestras riquezas y poder también ofrecer ese excedente, ¿okay? Hacia las demás personas, a los demás seres que también están en sufrimiento o están desamparados, ya sea por el gobierno, por el sistema o por un karma de vidas pasadas. Entonces contribuimos, obviamente esto con sabiduría, usamos el amor pero con sabiduría, porque a veces también entonces nosotros permitimos al dar servicio que muchos seres no hagan nada por sí solos y se convierte como una especie, con todo respeto, de como una larva, ¿okay? Y se usan ese dinero, esa energía para drogarse o para uso indebido. Entonces tenemos que saber canalizar el servicio también de manera inteligente y sabia. Pues como dije en otros videos, de que también obviamente entregamos sin espíritu de provecho, pero el uso racional del servicio tiene que ser importante para que nosotros también ayudar a las personas que se autogestionen y también sembrar conocimiento y sembrar ciertas ideas, enseñar a pescar. Pues a veces hacemos servicios y ayudamos a una persona por varias horas o días, comida de hoy, hambre para mañana, pero bueno, lo hacemos feliz por un rato. Pero si podemos educarlo, darles conocimiento, oportunidades para que sepan algún oficio y se valgan por sí solos, sería muchísima utilidad. Y si le enseñamos sobre el Dharma o la naturaleza de la mente o el conocimiento interno y la espiritualidad, sería mucho mejor porque le va a servir para muchas vidas. Entonces, en fin, tapas o tapa es el calor, la autodisciplina que tenemos para con nosotros, con la convivencia. Y el que tiene disciplina, el que tiene metodología, el que está inspirado
tendrá buenos resultados, será una buena inversión, y si lo pone al servicio de los demás, entonces acumula muchísimas impresiones positivas y la pasa muy bien y seguro no va a estar solo y no le faltará nada. Bueno, esto es todo con Tapaz. Espero que indaguen un poco más sobre el Yama Niyama, la Ashtanga Yoga de Patanjali y los yogis del pasado que dejaron un legado tan importante en esas enseñanzas trascendentales y que también lo ponen en práctica. Eso es un compromiso para todos. Nos vemos en otra oportunidad. Espero que haya sido de su provecho y hasta una próxima. Bendiciones para usted y su familia. Todo lo mejor hoy y siempre. Namaskar.